Cuando le pregunté a mi hija por qué nunca venía a visitarme, me contestó: «Eres una exagerada. Mamá, tenemos nuestra propia vida». Lo que ella no sabía es que esa misma mañana yo había cerrado todas nuestras cuentas bancarias conjuntas. Me llamo Margarita, aunque todo el mundo me llama Marga, y tengo 72 años. Lo que estoy a punto de compartir no es fácil de contar. Durante meses, me convencí a mí misma de que me estaba imaginando cosas, de que era demasiado sensible, de que esperaba demasiado, pero a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman, y a veces tenemos que protegernos, incluso cuando hacerlo nos rompe el corazón. Esta es mi historia. Hace 28 años, sostuve a mi hija Silvia en mis brazos por primera vez. Tenía los ojos de su padre, de un verde brillante, llenos de asombro, y desde ese momento le prometí el mundo entero. Mi marido, Tomás, y yo no éramos ricos, pero vivíamos bien. Él era contable y yo era maestra de primaria. Teníamos un chalet adosado muy modesto en un pueblo de Toledo. Un coche fiable y lo suficiente para ahorrar para el futuro de Silvia. Tomás murió cuando Silvia tenía 16 años. Un infarto, repentino y cruel. Una mañana estaba leyendo el periódico en el desayuno, y por la noche ya no estaba. El dolor casi nos destruye a las dos, pero nos teníamos la una a la otra. Abracé a Silvia mientras lloraba, y ella me abrazó a mí. Prometimos que lo superaríamos juntas, y lo hicimos. Trabajé horas extras dando clases particulares por las tardes. Acepté trabajos de verano. Cada céntimo que me sobraba iba al fondo universitario de Silvia. Cuando la aceptaron en la Universidad Complutense de Madrid, lloré de alegría. Cuando se graduó con matrícula de honor, yo fui la persona que más gritó en aquel auditorio. Conoció a Hugo durante su último año de carrera. Él estaba haciendo un máster en dirección de empresas. Venía de una familia de mucho dinero de San Sebastián. Al principio me cayó bien, educado, bien vestido, ambicioso. En su boda le di 25,000 euros como regalo. Era casi todo lo que me quedaba del seguro de vida de Tomás. Pero quería que tuvieran un buen comienzo. Los padres de Hugo pagaron la boda. Una fiesta por todo lo alto, en una finca de Sotogrande que costó más que mi sueldo anual. Pero yo quería aportar algo significativo. Silvia me abrazó y me susurró: «Mamá, no tenías que hacer esto». Le dije: «Lo sé, pero eres mi hija. Quiero que lo tengas todo». Los primeros años fueron buenos. Se mudaron a Madrid porque Hugo consiguió un puesto en una consultora financiera. Silvia empezó a trabajar en marketing. Se compraron un piso señorial precioso en el barrio de Salamanca. Yo iba a visitarlos un par de veces al año. Siempre me quedaba en un hotel porque no quería molestar. Silvia me invitaba a comer. Me daba paseos por el centro y hablábamos como siempre lo habíamos hecho. Luego llegaron los nietos. Primero Mateo y 2 años después, Sofía. Yo estaba loca de contenta. Cogí el tren a Madrid el día después de que naciera cada uno. Sostuve a esos bebés diminutos y sentí que mi corazón se expandía de formas que no creía posibles. «Mamá, ¿nos vas a malcriar?». Se reía Silvia cuando yo llegaba cargada de bolsas con regalos. «Es lo que hacen las abuelas», le decía yo. Pero algo empezó a cambiar por aquel entonces. Las llamadas de Silvia se hicieron menos frecuentes. Al principio, lo entendí. Bebés recién nacidos.
trabajos exigentes, la vida se complica. No quería ser la típica madre que se queja de que su hija no la llama. Así que esperé, le di su espacio. Cuando llamaba, a menudo sonaba distraída. Mamá, te puedo llamar luego. Estoy en medio de algo, pero esas llamadas de vuelta cada vez eran más raras. Empecé a enviarle mensajes de WhatsApp, pensando que sería más fácil para ella. A veces respondía con un simple emoji. A veces con nada. Mis visitas se hicieron más cortas. Mamá, este finde nos viene fatal. Los niños tienen actividades o los padres de Hugo vienen a vernos. Yo cambiaba mis billetes. Pagaba la penalización y elegía otra fecha. Pero siempre pasaba algo. Unas navidades. Sugerir a pasar las fiestas con ellos. La respuesta de Silvia llegó por mensaje de texto. En realidad, nos vamos a casa de los padres de Hugo, a Baqueira. Tienen esa casa enorme en la montaña y es más fácil con los niños. Pasé aquellas navidades sola. Me dije a mí misma que no pasaba nada, que las familias se dividen en fiestas, que era justo que los padres de Hugo también pasaran tiempo con los nietos. Pero al año siguiente pasó lo mismo. Y al otro también. Hace 3 años, Silvia me llamó con lo que ella describió como una sugerencia práctica. La consultora de Hugo estaba pasando por una reestructuración. No estaban preocupados, me aseguró, pero querían ser cautelosos con los gastos. La mensualidad del colegio privado de los niños era altísima. La hipoteca del piso en Salamanca era sustancial. Mamá, odio pedirte esto, pero ¿considerarías ponerme como titular en tu cuenta corriente? Solo como red de seguridad. Si alguna vez te pasara algo, haría las cosas mucho más fáciles. Podría encargarme de tus recibos. Gestionar todo sin tener que pasar por papeleos de herencias. Lo hizo sonar tan razonable, tan responsable, que, sinceramente, me pareció lógico. Yo no me estaba haciendo más joven. Había leído artículos sobre lo complicado que podía ser cuando las personas mayores fallecían sin dejar las cosas atadas. Silvia era mi única hija, mi única heredera. Todo lo que yo tenía iba a ser suyo de todos modos. Por supuesto. Cariño. La día. Lo que sea para hacer las cosas más fáciles. También sugirió que abriéramos una cuenta de ahorros conjunta. Podrías transferir dinero ahí. Y yo tendría acceso si alguna vez necesitas ayuda con algo. Además, los tipos de interés son mejores en mi banco. Transferís 0,00 euros. Casi la mitad de mis ahorros. A esa cuenta me hizo sentir bien. La verdad, como si todavía estuviera proveyendo para mi hija, como si aún fuera útil. Gracias. Mamá, me dijo, esto nos quita un gran peso de encima durante los siguientes 2 años. Noté que de vez en cuando salía dinero de la cuenta de ahorros conjunta. Nunca eran cantidades enormes. 1.000 euros por aquí, 1.500 por allá. Cuando le preguntaba a Silvia, siempre tenía una explicación. No. Eso fue para la ortodoncia de Mateo. El seguro no cubría tanto como pensábamos. Sofía necesitaba un profesor de matemáticas. Ya sabes lo caros que son. Tuvimos una gotera en el tejado. Estas casas antiguas necesitan mantenimiento constante. Nunca lo cuestioné demasiado. Para eso era el dinero. No para ayudar a mi familia. Hace 6 meses me diagnosticaron artrosis severa en ambas rodillas. No era una amenaza para mi vida, pero era muy doloroso.
Mi médico me recomendó usar bastón y considerar operarme para ponerme prótesis en menos de un año. Llamé a Silvia para contárselo. El teléfono sonó 4 veces antes de que lo cogiera. Y pude escuchar ruido de fondo. Música. Gente hablando. Mamá. ¿Qué pasa? Estoy en una gala benéfica ahora mismo. Ay. Perdona. ¿Te llamo luego? No. No pasa nada. ¿Qué ocurre? Le hablé de mis rodillas. Nutrota de la recomendación del médico sobre la cirugía, intenté mantener un tono ligero. No quería preocuparla. No es nada grave. Cariño, son cosas de la edad, pero quería que lo supieras. ¿Val? Bueno, asegúrate de seguir las indicaciones del médico. Oye, tengo que volver. Silvia. Me preguntaba, ¿crees que tendríais tiempo para venir a visitarme? Hace casi un año que no os veo ni a ti ni a los niños. El silencio duró demasiado. Mamá, ya sabes lo loca que está la cosa ahora mismo. Hugo está intentando que le hagan socio de la firma. Mateo está jugando torneos de fútbol y viajamos todos los fines de semana. Sofía acaba de empezar con el violín y yo estoy coordinando la gala de primavera de su colegio. Nos es muy difícil escaparnos. Quizás podría ir yo para allá. Ladilla. La habitación de invitados está en obras. La verdad. Y, sinceramente, mamá, con tus rodillas. Las escaleras de nuestra casa te resultarían imposibles. Algo dentro de mí se rompió. Silvia, te echo de menos. Echo de menos a mis nietos. Siento que ya nunca os veo. Su voz adoptó ese tono cortante. Ese que había estado escuchando cada vez más últimamente. Estás haciendo un drama. Mamá, hablamos. No tenemos nuestra propia vida aquí. No puedes pretender que lo dejemos todo solo porque te sientes sola. Dramática. Me había llamado dramática. No te estoy pidiendo que lo dejes todo. Te estoy pidiendo una visita. Una llamada que dure más de 5 minutos. Alguna señal de que sigo siendo parte de tu vida. ¿Ves? De esto es de lo que hablo. Me estás haciendo chantaje emocional. Tengo responsabilidades. Mamá, no puedo simplemente... Mira, de verdad me tengo que ir. Hugo me está llamando. ¿Hablamos luego? Val. Y colgó. Me quedé sentada en el silencio de mi casa, con el teléfono aún pegado a la oreja, y lloré. No con lágrimas suaves de tristeza, sino con los sollozos profundos y desgarradores de alguien que por fin admite una verdad que ha estado evitando. Mi hija no tenía tiempo para mí, y lo que era peor, no quería sacar tiempo para mí. A la mañana siguiente, aún dolida por nuestra conversación, hice algo que nunca había hecho. Entré en la banca online de la cuenta de ahorros conjunta y miré el historial de movimientos, pero lo miré de verdad. Las retiradas de dinero que había notado estaban ahí. Sí, sí. Pero a medida que retrocedía por los extractos de los meses anteriores, vi más. Muchísimas más. Cero, cero, 0 euros en 2 años. Para ortodoncias, profesores, gotras, sentí náuseas. Luego revisé mi cuenta corriente, la que estaba a nombre de las dos. Silvia tenía acceso, pero rara vez la usaba. Oh, eso creía yo. Allí, enterrados en los extractos, había más retiros, no muy grandes. 200 euros por aquí. Harumsas por allá. Dinero sacado en cajeros automáticos del centro de Madrid.
Me temblaban las manos mientras sumaba los números. Más de 26. 0 euros. Habían desaparecido de mis cuentas en 2 años. Llamé al banco. El gestor me confirmó lo que estaba viendo. Sí, señora Marga, todos estos son reintegros legítimos realizados con el acceso de la cuenta conjunta. Ambos titulares tienen los mismos derechos sobre los fondos, pero yo no autoricé esto. Lo entiendo, señora. Pero con una cuenta conjunta, cualquiera de las partes puede acceder al dinero sin el permiso de la otra. Es la naturaleza de la titularidad compartida. Después de colgar, me quedé sentada en la mesa de la cocina durante mucho tiempo. Pensé en el precioso piso de Silvia, en sus coches caros. Ella conducía un Range Rover. Hugo tenía un Mercedes. Pensé en la ropa de diseño en la que me había fijado en mi última visita, en las fotos de vacaciones de lujo en Facebook Maldivas, la ruta del vino en La Rioja, esquiando en los Alpes, y pensé en mí, en mi pequeña casa de Toledo, calculando con cuidado mi pensión de maestra, comprando marcas blancas en el supermercado, usando la misma ropa desde hacía años. Ella no estaba pasando por apuros económicos. Se estaba gastando mi dinero. El dinero que me había costado 40 años ahorrar, en lujos. Mientras me decía que estaba demasiado ocupada para visitarme, no tomé mi decisión desde la rabia. Aunque por supuesto que estaba enfadada, la tomé desde la claridad. Esa enoja. No pude dormir. Me quedé tumbada en la cama mirando al techo. Y los recuerdos me invadieron. Enseñar a Silvia a leer, asistir a cada obra de teatro escolar, a cada partido, a cada reunión con los profesores, trabajar en 2 sitios después de que Tomás muriera para que ella no tuviera que pedir préstamos para la universidad, darle esos 25, 0 euros para su boda, transferir 40, 0 a la cuenta conjunta porque me lo había pedido. ¿Y qué había recibido a cambio? Visitas canceladas, llamadas de 3 minutos, excusas, desprecios. Why? Por lo visto, financiarle su estilo de vida. A las 3 de la mañana, me levanté y me preparé una tila. Abrí mi ordenador portátil y empecé a investigar. Al amanecer, sabía exactamente lo que iba a hacer. Primero, llamé a un abogado, no al amigo de la familia que había gestionado la herencia de Tomás, sino a alguien de la ciudad vecina. Alguien a quien Silvia no conociera. Le expliqué mi situación. Señora Marga, usted tiene todo el derecho legal de eliminar a alguien de sus cuentas o cerrarlas por completo. Me dijo, esos son sus activos. El estatus de titular conjunto no cambia eso. Puede revocarlo en cualquier momento. ¿Y qué pasa con el dinero que ya se ha llevado? Se quedó callado un momento. Eso es más complicado. Técnicamente, con una cuenta conjunta. Ella tenía acceso legal a esos fondos. ¿Podría demandarla por la vía civil? Alegar explotación financiera. Pero sería difícil de probar si ella argumenta que creía tener permiso. Ya veo. Mi consejo: proteja lo que le queda. Cierre las cuentas conjuntas, abra unas nuevas solo a su nombre. Asegúrese de que todos sus bienes estén blindados. Y en cuanto a su testamento, puede cambiarlo cuando quiera. Si le preocupa la herencia, podemos redactar uno nuevo. Le di las gracias y pedí cita para la semana siguiente. Luego llamé a mi asesor financiero. ¿También alguien nuevo? Alguien a quien Silvia nunca hubiera visto.
Le expliqué que quería mover mi dinero a cuentas que estuvieran exclusivamente a mi nombre. Todo. Necesito proteger mi patrimonio. Le dije simplemente, por supuesto. Señora Marga, podemos tramitarlo inmediatamente. El día que decidí actuar era martes. Lo recuerdo porque los martes era cuando solía ir a hacer la compra y mantuve mi rutina. Normal, tranquila, decidida. Fui conduciendo al banco a las 9 de la mañana. Justo cuando abrían, me vestí con cuidado mis pantalones buenos, una blusa bonita y los pendientes de perlas que Tomás me había regalado por nuestro 20º aniversario. Quería parecer segura. Sería, no como una anciana confundida a la que pudieran despachar fácilmente. El director del banco, el señor Fuentes, me saludó amablemente. Señora Marga, buenos días. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Necesito cerrar mis cuentas conjuntas y abrir unas nuevas únicamente a mi nombre. Parpadeó sorprendido. Sus cuentas conjuntas con su hija Silvia. Sí, puedo preguntar el motivo. Le sostuve la mirada con firmeza. Porque son mis cuentas y ya no deseo tener una cotitular. Hay que reconocerle que no discutió. Por supuesto, déjeme preparar el papeleo. Tardamos 2 horas. Cerramos la cuenta corriente conjunta donde me ingresaban mi pensión. Cerramos la cuenta de ahorros conjunta con lo que quedaba de mis 40. 000 euros. Arzar. 000. Se habían esfumado. Pero aún quedaban 18. Ling, ling, ling. Lo transferí todo a cuentas nuevas, nuevos números de cuenta, nuevas libretas, nueva tarjeta. Señora Marga, dijo el señor Fuentes al terminar. Su hija recibirá una notificación de que estas cuentas han sido cerradas para que lo tenga en cuenta. ¿Lo entiendo? Y ella no tendrá ningún acceso a sus nuevas cuentas. Ese es exactamente el objetivo. También fui a mi otro banco, donde tenía un pequeño fondo de emergencia. Y cerré el acceso conjunto allí también. Para el mediodía, cada euro que tenía estaba protegido en cuentas que llevaban solo mi nombre. Luego, hice algo que había estado posponiendo. Fui a casa y cambié mi testamento. En lugar de que todo fuera para Silvia automáticamente, establecí cláusulas específicas, un fondo blindado para la educación de mis nietos, dinero que ella no podría tocar, donaciones a 3 ONG que me importaban. Y sí, algo para Silvia, pero solo una fracción de lo que habría recibido. El resto lo destiné a crear una beca a nombre de Tomás en el instituto local de mi pueblo, dinero para ayudar a chicos como Silvia lo había sido, chicos que habían perdido a un padre pero que seguían soñando con ir a la universidad. Si Silvia no valoraba nuestra relación, si yo era solo una cuenta bancaria para ella, entonces me aseguraría de que mi dinero fuera a parar a algún lugar donde sí se apreciara. Silvia llamó 3 días después. No era una llamadita casual para ver cómo estaba. Lo noté en la primera palabra que pronunció. Mamá. Su voz era cortante, tensa. ¿Qué narices has hecho? Yo me lo esperaba. Estaba haciendo sopa y seguí removiéndola. Puse el teléfono en altavoz. He cerrado nuestras cuentas conjuntas. Supongo que el banco te habrá avisado. Las has cerrado sin siquiera decírmelo, sin consultármelo. Silvia, son mis cuentas. No necesito permiso para gestionar mis propias finanzas. Lo dices en serio, teníamos un acuerdo. Un acuerdo en el que te llevaste casi 26,000 euros. Sin decírmelo. Hubo un silencio, largo y pesado. No sé de qué me hablas, dijo finalmente. Pero su voz había cambiado.
Sonaba insegura. No. He revisado los extractos. Cariño, todos ellos. La cuenta de ahorros. La cuenta corriente. Hazlo. 000 euros en 2 años. ¿Quieres que te dicte las fechas y las cantidades? Mamá, ese dinero lo necesitaba para los niños. Para imprevistos, tú dijiste que Dije que podías acceder a él si necesitabais ayuda. No para financiar tu nivel de vida. No para llevarte miles de euros mientras dices que estás demasiado ocupada para regalarme una llamada de teléfono. Esto es increíble. Después de todo lo que Hugo y yo, después de todo lo que Silvia, ¿qué habéis hecho exactamente Hugo y tú por mí? Te hemos incluido en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste? Una visita de verdad. No una comida de 2 horas movida por la culpa mientras estabas de paso hacia otro lado. Tengo una familia. Mamá, responsabilidades. Yo también. Tú eres mi familia. ¿O se suponía que lo eras? Por un momento. Escuché algo en su respiración. Quizás se dio cuenta, quizás sintió vergüenza. Pero entonces se oyó la voz de Hugo, amortiguada pero audible de fondo. Díselo. Y el tono de Silvia se endureció. ¿Sabes que esto es exactamente lo que le dije a Hugo? Eres una exagerada. Me estás castigando porque tenemos nuestra propia vida y no podemos dejarlo todo cada vez que te sientes desatendida. Ahí estaba otra vez. Exagerada. Dramática. No estoy siendo una exagerada. Silvia. Estoy siendo práctica. Tienes tu propia vida. Y me parece bien. Pero no tienes derecho a quedarte también con los ahorros de toda mi vida. No tienes derecho a llevarte mi dinero mientras ni siquiera puedes sacar tiempo para tener una conversación de verdad conmigo. Ese dinero era para emergencias. ¿Qué emergencias? Tu Range Rover. Tus vacaciones en los Alpes. He visto las fotos de Facebook. Cariño, no estáis pasando apuros. Mamá, no me lo puedo creer. ¿Alguna vez necesitaste de verdad el dinero o simplemente pensaste, mi madre no se dará cuenta? Es mayor, probablemente no revisa sus extractos bancarios con mucha atención y terta. Eso no es justo. No. Silvia, lo que no es justo es trabajar 40 años como maestra. Ahorrar cada céntimo. Perder a tu marido a los 48 años y reconstruir tu vida sola. Darle todo a tu hija y que te trate como a un cajero automático mientras alega que está demasiado ocupada para preocuparse por ti. Escuché cómo se le cortaba la respiración por un segundo. Pensé que a lo mejor había logrado llegar a ella, que quizás se disculparía, que se daría cuenta de lo que había hecho. En lugar de eso, respondió, vale, quédate con tu dinero. Por lo visto, te importa más que tu propia hija. Y colgó. Dejé la cuchara. Apagué el fuego de la cocina. Fui a mi habitación y me tumbé encima de la cama. Y completamente vestida. Y lloré. No porque me arrepintiera de lo que había hecho, sino porque había perdido a mi hija. Y no estaba segura de si realmente había estado conmigo durante años. Simplement, me había dado demasiado miedo admitirlo. Silvia no volvió a llamar. Yo tampoco. Una semana después, recibí un correo electrónico de Hugo. El asunto era conversación familiar. Casi lo borro. Pero la curiosidad me pudo. Margarita, creo que deberías saber que tus acciones le han causado a Silvia un gran estrés emocional. Ha tenido problemas para dormir y está muy alterada.
Entendemos que a tu edad puedas estar atravesando ciertos desafíos propios de la etapa y creemos que sería beneficioso que hablaras con alguien, quizás con un terapeuta especializado en problemas de la tercera edad. Respecto a las cuentas, habíamos entendido que querías que tuviéramos acceso para ayudarte a gestionar tus asuntos conforme te hicieras mayor. Si hubo un malentendido, pedimos disculpas. Sin embargo, cerrar las cuentas sin hablarlo fue doloroso y demostró una falta de confianza. Esperamos que lo reconsideres y quizás podamos tener una reunión familiar para hablar de esto de forma racional. Los niños preguntan por ti. Hugo. Lo leí 3 veces. La condescendencia era alucinante. Desafíos a tu edad. Problemas de la tercera edad. Los niños preguntan por ti. ¿Cuándo había sido la última vez que me habían dejado hablar con los niños? No respondí. En su lugar, abrí mi ordenador portátil y empecé a investigar algo en lo que había estado pensando: abuso financiero a personas mayores. Resultó que había un término para lo que me había pasado. Recursos. Grupos de apoyo. Precedentes legales. ¿No estaba loca? No era una exagerada. Era una mujer de la que se había aprovechado alguien en quien confiaba. El mes siguiente fue extraño, tranquilo, pero no solitario. Hay una diferencia. Y lo aprendí. Me sentía sola cuando Silvia formaba parte de mi vida, pero no estaba disponible. Ahora, simplemente, estaba sola, pero esa constante espera, esa esperanza y decepción, habían terminado. Había paz en eso. Empecé a ir a un taller de costura en el centro cívico. Me hice amiga de una mujer llamada Elena, que también había tenido una relación difícil con su hijo. No hablábamos mucho de ello, pero había comprensión entre nosotras, solidaridad. Programé mi operación de rodilla. La cirugía salió bien. Elena me llevó a casa desde el hospital y se quedó la primera noche durmiendo en mi sofá y ayudándome a ir al baño. Cuando intenté pagarle, me hizo un gesto de rechazo con la mano. Eso es lo que hacen las amigas. Marga. Amigas. Amigas de verdad que están ahí cuando hace falta. Durante mi recuperación, Mateo, mi nieto, me mandó un WhatsApp. Ya tenía 14 años y por lo visto tenía su propio móvil. Abuela, ¿estás bien? Mamá dice que estás enferma. El corazón se me encogió. Me acaban de operar de la rodilla. Cielo, me estoy recuperando muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? El fútbol va genial. Me han subido al primer equipo. ¡Qué maravilla! Estoy muy orgullosa de ti. Mamá dice que estás enfadada con ella. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo antes de escribir: no estoy enfadada. Mateo, a veces los adultos tienen situaciones complicadas, pero os quiero muchísimo a ti y a tu hermana. Siempre, yo también te quiero. Abuela. Ese pequeño intercambio significó para mí más de lo que podría expresar. 2 meses después de nuestro enfrentamiento, Silvia se presentó en mi puerta, sin avisar, sin llamar antes. Yo estaba en el jardín. Las rodillas me habían cicatrizado maravillosamente y había vuelto a mi actividad normal. Levanté la vista mientras le quitaba las malas hierbas a mis tomates, y ahí estaba ella, en la ferja. Parecía diferente, más delgada, cansada. Esa imagen perfecta que siempre asociaba con ella parecía apagada. Mamá. Me puse de pie despacio, quitándome la tierra de los guantes de jardinería. Silvia. ¿Podemos hablar? Claro. Pasa. Preparé café. Ese ritual nos dio a ambas algo que hacer con las manos,
Nos sentamos en la mesa de mi cocina, la misma que Tomás había construido hacía 30 años, la misma en la que Silvia hacía los deberes cuando era niña. Lo siento, dijo por fin, por todo, por llevarme el dinero, por las cosas que dije, por no estar ahí. Esperé. Lo siento, era solo una frase hecha. Necesitaba más. Hugo y yo fuimos a terapia de pareja. ¿Se rió con amargura? En realidad, Hugo quería que fuéramos para que yo pudiera desahogarme sobre ti, sobre lo irracional que te estabas comportando. Pero la terapeuta hizo una pausa. La terapeuta me preguntó cuándo había sido la última vez que te visité. ¿Cuándo fue la última vez que te llamé solo para charlar? ¿Cuándo te había incluido en algo importante? Y me di cuenta de que no sabía qué contestar. No tenía buenas excusas. Me miró y tenía los ojos rojos. Me pidió que imaginara tener 72 años, estar sola y ver cómo mi única hija se alejaba de mí y mamá. No pude ni imaginármelo sin tener ganas de llorar. Pero eso es exactamente lo que te hice yo a ti. Sí, dije en voz baja. Eso es lo que hiciste. El dinero ni siquiera era una necesidad. Hugo gana muchísimo. No sobra. Era simplemente porque estaba ahí. Era fácil. Y me decía a mí misma que no te importaría, que de todos modos iba a ser mío algún día, que querrías que lo tuviéramos para los niños. Lo justificaba cada vez. Me robaste. Silvia, llamemos a las cosas por su nombre. Se estremeció, pero asintió. Te robé. Y lo que es peor, te hice sentir que no importabas, que eras una molestia, que tus sentimientos eran solo tú haciendo un drama. Nos quedamos en silencio. El reloj marcaba los segundos. Fuera, un pájaro cantaba. Quiero devolverlo. Dijo, todo, cada euro. No quiero tu dinero. Silvia, quiero a mi hija. Eso es lo que siempre he querido. Ni tu dinero, ni tu culpa. Solo a ti, a la verdadera tú. A ti. Estando presente, ahora estaba llorando, con las lágrimas corriéndole por la cara. No sé si aún sé cómo hacer eso. Me dejé atrapar tanto en la vida que Hugo y yo construimos, en parecer perfectos, en ser perfectos, que olvidé lo que realmente importa. Pues aprende otra vez, le dije. Pero, Silvia, entiende una cosa. No voy a permitir que me traten así nunca más. No aceptaré las sobras de tu atención. No dejaré que me desprecies ni que me llames dramática cuando te digo que me haces daño. Soy tu madre y merezco respeto. Lo mereces. Absolutamente. Lo mereces. Y si no puedes darme eso, si de verdad no puedes hacer un espacio en tu vida para una relación real, entonces es mejor que mantengamos las distancias. No voy a vivir esperando tus migajas. Alargó la mano por encima de la mesa y cogió las mías. Quiero intentarlo. Mamá, intentarlo de verdad. Si me dejas. Miré nuestras manos unidas, las suyas, suaves y con la manicura hecha. Las mías, curtidas y con manchas de la edad, había heredado mis dedos largos. Y seguramente mi testarudez también. Te dejaré intentarlo, le dije. Pero Silvia, hechos. Necesito hechos. No promesas. Los cambios llegaron despacio al principio.
Y luego, de forma más constante, Silvia empezó a llamar todos los domingos por la tarde, no para cubrir el expediente, sino para tener conversaciones de verdad. Me hablaba de su vida, me preguntaba por la mía, y de hecho escuchaba mis respuestas, me enviaba fotos de los niños. No publicaciones de Facebook, sino fotos enviadas directamente a mi WhatsApp con mensajes sobre lo que estaban haciendo. 6 semanas después de nuestra charla en la cocina, volvió a aparecer, esta vez con Mateo y Sofía. Mamá, los niños quieren pasar el fin de semana contigo. Si te parece bien, vengo a recogerlos el domingo por la tarde. Miré a mis nietos. Mateo era casi tan alto como yo. Sofía tenía los ojos verdes de Silvia. Parecían inseguros, casi tímidos. Habíamos sido extraños durante demasiado tiempo. Me encantaría. Las días. Ese fin de semana le enseñé a Sofía a hacer el famoso bizcocho que hacía Tomás. Mateo y yo vimos un partido de fútbol en la tele. Y él me fue explicando las jugadas con la misma paciencia que yo usé para enseñarle a leer. Jugamos a juegos de mesa. Hablamos, nos reímos. Cuando Silvia vino a recogerlos, Sofía me dio un abrazo enorme. ¿Podemos volver el mes que viene? Abuela, cuando queráis. Cielo. Un mes después, Silvia me invitó a Madrid. Quiero que te quedes en nuestra casa. Hemos preparado la habitación de invitados de la planta baja para que no tengas que subir escaleras. Por favor. Mamá. Y fui. La visita no fue perfecta. Los años de distancia no se evaporan de la noche a la mañana, pero fue real. Hablamos del dinero, del daño, de cómo Hugo había fomentado todo aquello y de las decisiones de ella. Me enseñó los extractos del banco que demostraban que había transferido 26,000 euros a una cuenta nueva a mi nombre. Yo no se lo había pedido, pero lo había hecho de todos modos. No puedo deshacer lo que hice, dijo, pero puedo intentar arreglarlo. En ese viaje, Hugo también se disculpó. Fue tenso, formal, pero fue algo. Empujé a Silvia a priorizar las cosas equivocadas. Siento mi parte de culpa por haberte hecho daño. El verdadero cambio llegó 3 meses después. Silvia me llamó un martes por la tarde, fuera de nuestra llamada programada de los domingos. Mamá, ¿tienes planes para este sábado? Creo que no. ¿Por qué? Los padres de Hugo dan su fiesta anual de verano. La grande, esa ala que nunca falto. Hizo una pausa. Les he dicho que este año no vamos por. Les he dicho que vamos a ir a Toledo. Todos. Quiero que los niños pasen tiempo de calidad contigo. Quiero que pasemos tiempo de verdad contigo. ¿Te parece bien? Tuve que sentarme. ¿Le has dicho a tus suegros que no vas a su fiesta? Sí. No les ha hecho ninguna gracia. Pero mamá, me he pasado 10 años dándole prioridad a la familia de Hugo porque tienen dinero, contactos, y parecía importante para su carrera. Y he dejado a mi propia madre sentada sola en Navidad. Eso se acabó. Eso se termina ahora. Vinieron ese fin de semana. No hicimos nada del otro mundo. Una barbacoa en el jardín, un paseo para tomar helados en el pueblo, noche de peli, en el salón con palomitas, cosas sencillas. Pero Sofía se quedó dormida con la cabeza apoyada en mi hombro durante la película, y Mateo me preguntó si podía venir a quedarse conmigo una semana en verano. Y Silvia se quedó en mi cocina, ayudándome a secar los platos, como solía hacer hace 20 años. Mamá, me dijo en voz baja, gracias por cerrar esas cuentas.
La miré sorprendida. Lo digo en serio. Iba por un camino en el que ni siquiera me reconocía, quitándote dinero, justificándolo, menospreciando tus sentimientos. Si no hubieras trazado esa línea roja, si no hubieras exigido respeto, quizás habría seguido igual. Y podría haberte perdido para siempre antes de haberme dado cuenta. Casi me pierdes. Lo sé. Y eso me aterra. La idea de que podría haberme convertido en alguien que pierde a su madre. No por la muerte, sino por la crueldad. Se secó los ojos. Me enseñaste algo importante. Mamá, me enseñaste que el amor sin respeto no es amor. Y que el amor propio significa plantarle cara incluso a las personas que más quieres. Han pasado 8 meses desde que cerré aquellas cuentas. Silvia y yo hablamos varias veces a la semana ahora. Viene de visita una vez al mes, y yo voy a Madrid a menudo. Los niños me mandan mensajes por cualquier tontería, memes graciosos. Preguntas sobre los deberes. Fotos de su día a día. Le estoy enseñando a Sofía a coser a máquina. Mateo quiere que vaya a su final del torneo el fin de semana que viene. Hugo y yo hemos llegado a un entendimiento cordial. Nunca seremos íntimos, pero ahora hay respeto. Y con eso me basta. Mi abogado me ayudó a actualizar el testamento otra vez. Silvia vuelve a ser la heredera principal. No porque me haya olvidado de lo que pasó, sino porque ha demostrado, con acciones constantes, que me valora como algo más que un simple banco. El fondo de becas a nombre de Tomás seguirá recibiendo una parte importante porque sigo creyendo que hay que ayudar a los jóvenes que lo necesitan. Pero mi hija se ha vuelto a ganar su lugar en mi vida. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo manejé las cosas, si creo que fui demasiado dura. Mi respuesta es siempre la misma: me arrepiento de que llegara a ser necesario, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Porque esto es lo que aprendí. No hay nada de exagerado en exigir ser tratada con dignidad. No hay nada de egoísta en protegerte de las personas que se aprovechan de ti, incluso cuando esas personas son tus propios hijos. Y no hay nada de malo en establecer límites, incluso cuando duelen, si la alternativa es traicionarte a ti misma. Cerré esas cuentas un martes por la mañana, y al hacerlo, habría algo mucho más valioso: la posibilidad de tener una relación real con mi hija. No una relación basada en la obligación, en la culpa o en la dependencia financiera, sino en el respeto mutuo y en el amor verdadero. Me llamo Marga. Tengo 72 años. Tengo artrosis en ambas rodillas. Un chaletito en Toledo. Una pensión de maestra. Y una hija que por fin sabe lo que valgo. Y eso vale muchísimo más que el saldo de cualquier cuenta bancaria.